agradecerlo. Mi camarita se apaga cada 2 minutos, así que bueno. Y simplemente contarte, así como detalle, compañera, que en la sala hay compañeros de Mendoza, de San Rafael, de la provincia de Buenos Aires, del sur, Gilma Río Negro, de Río Negro, no sé si vinieron los de Chubut, no sé si todavía si entraron, de toda la Patagonia. Así que bueno, nuevamente y simplemente gracias, Araceli. Y bueno, entonces, sí, perdón. Por nada. Primero pedirle disculpas que los perros ladran, pero no puedo hacerlos callar porque son los míos más los de los vecinos. De manera que esperemos que se calmen y paren de ladrar. Bueno, bueno, si les parece, podemos... Mabel Regué, de La Plata. De La Plata. Escucharla a Araceli, que la escucho mucho en las 7:50, y me encanta escucharla hoy también. Bueno. Otra cosa les quería pedir. ¿Me definen personas mayores? Muy bien. Mirá, te cuento, hay una así, hay peleas entre personas mayores, adultos mayores, viejos y viejas, bueno. Personas mayores decidimos tomarlo, porque hace 2 años, en el gobierno de Cristina ya se hizo todo el proceso de incorporación a la Convención Interamericana de Protección a los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esa fue toda una gestión que llevó adelante Alicia Kirchner, y cuando llegó el gobierno macrista estuvo algunos meses dando vuelta, pero terminó todo el proceso de incorporación. Así que la Argentina es uno de los que se incorporó a esta convención, y a partir de ese momento se está generalizando el tema de personas mayores, que además tiene la característica de que no tiene un género definido, son todas personas, ¿no? Entonces nos pareció adecuado tomar ese nombre. Ahí me escribe alguien, adolescentes mayores de 60, ¿es de 60 para arriba? Sí, en general se piensa de 60. Pero puede ser menos también. Bueno, listo, yo soy una de ellas entonces. Acabo de cumplir 60 años el 24 de mayo. Así que vamos adelante. Zafaste por un poco. Entonces, Nos faltó que somos abuelitos. Eso. No soy abuelita. No soy ni seré abuelita porque no tengo hijos. Por propia decisión. Yo tampoco. Tengo 60 años. Perdón, yo tengo 80. Abuelito no. No. Bueno, entré yo, Mabel Regué, de La Plata. Muy bien, mucho. Yo también, de La Plata. Araceli. ¿Quién es la de Río Negro? Hola. Yo soy Gilma y había alguien de Cipolletti. Hola Raquel Márquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los compañeros del Frente de Personas Mayores. Raquel. Buenas tardes, Raquel, bienvenida. Hola. Compañeros, ¿cómo les va? bienvenida. Libertad de Río Negro. Cipolletti, Río Negro. Tengo familia en Viedma. Bueno, si les parece, podríamos comenzar. Si les parece, silenciamos todos nuestros micrófonos y yo le dejo la palabra a Gilma, que es quien va a hacer la presentación formal. Gilma de General Roca. Bueno, Araceli, primero muchas gracias, para nosotros es un honor tenerte. Araceli es historiadora y escritora argentina, y en este momento del tema que nos convoca, que es la visión, las mujeres en la visión de Belgrano, ella se ha dedicado a escribir su obra al rol de las mujeres en la historia. Y tiene varios libros, como Los Amores de Irigoyen, Las Mujeres de Perón y Eva y Cristina, así que para nosotros, Araceli, es un honor escucharte. Estamos felices de poder tenerte, y sobre todo los del interior, que no podemos tener contacto directos a veces con el centro,
y con estas cosas que nos nutren tanto. Así que adelante, la protagonista sos vos, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siendo una persona mayor me siento en casa y vamos a pensar, estoy de lo más contenta de ser una persona mayor. Me tocó cumplir 60 años en medio de la pandemia y encima aislada porque unos días antes había venido al Consejo Deliberante una persona que había asistido a una sesión que luego dio COVID positivo, así que todos adentro guardados 14 días, y ese día cumplí los 60 años sin saber si tenía COVID o no. Al otro día me dijeron que no, por suerte, pero la verdad que no fue lindo. Pero nada, son los tiempos que nos tocan. Está bueno buscarle lo bueno a lo malo, y yo creo que este modo de comunicación se va a quedar cuando esta peste pase, y nos va a servir para esto que dijo la compañera recién, ¿no? Durante muchos años nos complicábamos la vida para encontrarnos y a veces no podíamos hacer encuentros porque no teníamos plata, los viajes eran complejos, había que resolver temas de alojamiento, bueno, todas estas cuestiones. Por supuesto que esto nunca va a reemplazar el estar juntos y el abrazo, ¿no? Pero bueno, es una buena manera para incorporar, y sobre todo para los que somos mayores, pedir ayuda a hijos, nietos, sobrinos, amigos, compañeros que nos ayuden con esta cosa, que a veces se nos complica, ¿no? Pero bueno, hoy nos reúne a hablar de Belgrano, y sobre todo de las ideas de Belgrano respecto de las mujeres. Y debo decir que a mí me da mucha pena que en las escuelas sigan hablando de Belgrano como creador de la bandera, como el héroe sacrificado que dejó su propia profesión para dedicarse al ejército y demás, que además tuvo una excelente actuación militar, entre otras cosas. Pero la verdad que es bastante lamentable que no se hable de su pensamiento, ¿no? Porque en verdad fue pionero en muchas ideas. Ustedes saben que Belgrano estudió en la Universidad de Salamanca, en España, que era lo que solían hacer las familias que tenían una buena posición en aquellos tiempos coloniales, podían mandar sus hijos a estudiar o a Europa, como fue el caso de Belgrano, o a la Universidad de Chuquisaca, como fue el caso de Moreno, Castelli, bueno, todos ellos. Cuestión que Moreno va a Salamanca a estudiar abogacía, derecho, y le toca estar en su tiempo histórico cuando sucedió la Revolución Francesa. Y la verdad, 1789, y la verdad que bueno, él se imbuyó, estuvo en su cabeza y estudió y aprendió mucho de los pensadores que en aquel tiempo abonaron a esa revolución. Estoy hablando de Montesquieu, estoy hablando de Voltaire, de Rousseau. Pero resulta que cuando volvió a estas tierras, que volvió con el cargo de secretario del consulado, el consulado era una institución virreinal que tenía la misión de establecer relación entre los artesanos, los agricultores, los comerciantes, con las autoridades, digamos. Y entonces Belgrano, cuando regresa aquí, lo primero que hace es empezar a estudiar el territorio porque él no conocía. Y entonces todos los años publicaba lo que llamaban memorias, desde donde él recomendaba a las autoridades coloniales qué cosas hacer para mejorar el territorio y para mejorar también la vida y sobre todo la relación con estos sectores que les dije antes. Y la verdad que sorprende su mirada respecto de las mujeres. Yo siempre digo que Belgrano fue el primer feminista del Río de la Plata, porque ahora vamos a ver cuáles eran las ideas de Rousseau, que en la escuela nos enseñaron que era el padre de la democracia, el padre de la igualdad, la libertad y la fraternidad, respecto de
de las mujeres respecto del nuevo sistema, digamos, que se había instaurado. Sin embargo, la verdad que cuando Rousseau habla de las mujeres, mejor perderlo que encontrarlo, porque es un compendio de la desigualdad, digamos, ¿no? Y del menosprecio, además. Rousseau sostenía que las mujeres habían nacido para servir a los varones. Esta era su idea. En cambio, Belgrano, yo digo esto, Rousseau, que era el padre de la Revolución Francesa, creía eso. Y Belgrano, que era uno de los padres de la Revolución de Mayo, abogaba por la educación de las mujeres, por incorporarlas al sistema productivo. La verdad que llama muchísimo la atención. Y es muy loable por parte de Belgrano, lo cual muestra qué adelantado tenía su pensamiento, ¿no? Rousseau había escrito un libro que se llama Emilio o de la Educación, y en este libro decía que cada sexo debía responder a la ley natural, y que las mujeres no habían sido hechas para vociferar en las tribunas, sino para vivir en función de los varones. Y dice esto textual, complacerles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarles, consolarles, hacerles la vida agradable y dulce, he aquí los deberes de las mujeres en todos los tiempos y lo que se les debe enseñar desde su infancia. Es decir, que según Rousseau, las mujeres no teníamos razón de existir si no estaban los varones y solo existíamos para ello. Y además decía que era una condición biológica, natural, ¿no? Digamos también que cuando se produjo la Revolución Francesa, bueno, ustedes saben que se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que bueno, uno podría pensar, bueno, fue una expresión idiomática por esta costumbre de usar lo masculino como universal, pero no, fue literalmente del hombre y del ciudadano. Entonces un grupo de mujeres francesas protestaron, y una de ellas, que se llamó Olympia de Gouges, escribió poco después la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas. Y entre otras cosas decía que si las mujeres tenían el derecho o la obligación de subir al cadalso, también debería tener el derecho y la obligación de subir a la tribuna. Bueno, la pobre Olympia de Gouges nunca subió a la tribuna y terminó guillotinada en el cadalso, acusada de girondina. Bueno, digo, este es el contexto en el cual Belgrano estudió en Europa y después regresó aquí. Que son las ideas de la ilustración, ¿no? Como se suele llamar en los libros de texto. Y la verdad que cuando uno empieza a recorrer las memorias de Belgrano, si bien es cierto que no desligó a las mujeres del rol obligatorio y biológico, como decía Rousseau, de ser madres y esposas, también les asignó un rol como actoras económicas y culturales. Y la verdad que esto es realmente pionero en su tiempo, ¿no? Miren, en la memoria que escribió en 1796, ¿se acuerdan, no? La Revolución Francesa, 1789. Belgrano escribe esta memoria en 1796. Y dice, parecerá una paradoja, se los leo porque es muy interesante. Parecerá una paradoja esta proposición a los que, deslumbrados con la general abundancia de este país, no se detienen a observar la desgraciada constitución del sexo débil. Yo suplico al lector que está poseído de la idea contraria, examine, por lo menos, cuáles son los medios que tiene aquí la mujer para subsistir.
qué ramas de industria hay que se pueda aplicar y les proporcione ventajas y de qué modo puede reportar utilidad de su trabajo. Estoy seguro que a pocos pasos que dé en esta aspereza, el horror le retraerá y no podrá menos de lastimarse conmigo de la miserable situación del sexo privilegiado, confesando que es el que más se debe atender por la necesidad en que se ve sumergido y porque de su bienestar, que debe resultar de su aplicación, nacerá sin duda las reformas de las costumbres y se difundirá al resto de la sociedad. Notable, ¿no? Notable el contraste. Menos mal, porque se salvaron varias de terminar en la guillotina. Mariquita Sánchez de Thompson habría terminado en la guillotina, y muchas otras también, ¿no? Bueno, en esa misma memoria, Belgrano recomienda que se creen escuelas gratuitas para las niñas, y si bien explican qué es lo que tenían que aprender las niñas, que dice la doctrina cristiana, a leer, escribir, coser, bordar, le faltó abrir la puerta para ir a jugar, que era más o menos la idea de Rousseau, también se refirió a inspirarles el amor al trabajo, para que usando de sus habilidades en sus casas o puestas en servicio en otras labores, no vagarían ociosas, ayudarían a sus padres o los descargarían de cuidado de su sustento, y con el trabajo de sus manos se irían formando peculio para encontrar pretendiente a su consorcio. ¿Qué quiere decir esto? Belgrano se estaba refiriendo a la dote. Ustedes saben que en aquel tiempo, depende de la dote que tuviera la mujer, conseguía un mejor o peor candidato. Pero vamos a definir mejor o peor candidato, porque en verdad siempre era mejor o peor respecto de lo que pensaba la familia, y en general eran familias adineradas. Y lo que la familia pensaba era cómo mejoraba su situación económica y nunca en qué le parecía a la mujer, si le gustaba, si no le gustaba, si lo quería o no lo quería, digamos. Mariquita Sánchez, que es contemporánea de estos tiempos, cuenta que la familia le comunicaban a las mujeres 2 o 3 días antes de que se tenían que casar, con quién se tenían que casar, y se la tenían que aguantar, digamos. Si le gustaba bien y si no le gustaba tan bien, lo cual hacía de muchas mujeres que su vida fuera un calvario, porque además Mariquita también cuenta que vivían encerradas en sus casas, que salían solamente para ir a misa, que cada 2 o 3 meses podían visitar a alguna amiga o sus parientes, realmente un horror. Sobre todo si con el tipo que le habían encajado no estaba feliz, ¿no? Que bueno, que es lo que le pasó a Mariquita cuando la obligaron a casarse con un señor que era muy rico, pero que a ella no le gustaba ni ahí, y además ella estaba enamorada de su primo, Martín Thompson, que era un teniente de navío, digamos, un sueldito para la semejante familia. Mariquita era la heredera más codiciada de Buenos Aires, porque además era hija única. Y ella decidió rebelarse, dijo, yo no me caso, y fue, hizo un juicio, le pidió al virrey que interviniera para dejar sin efecto ese contrato. Fue larguísimo el proceso. A ella la encerraron en la casa de ejercicios espirituales que todavía está en la ciudad de Buenos Aires, ahí en Independencia y Salta. Se tuvo que bancar ahí no sé cuánto tiempo hasta que saliera el proceso. Después la dejaron salir, pero ella después el padre se murió, y aún así la madre de ella no la dejaba casarse, ella se siguió carteando con Martín, que además, como eran poderosos, el padre de Mariquita había logrado que lo manden a España. Bueno, un calvario, pobre mujer, simplemente para no casarse con el tipo que no quería, digamos. Bueno, finalmente el virrey falló a su favor, y bueno, y Mariquita logró casarse con quien quería, digamos. Pero con un costo muy enorme, ¿no? La mayoría de las mujeres no hacían esto, no se les ocurría hacer esto. Por ejemplo, Josefa Ezcurra, que había sido novia de Belgrano,
que se había enamorado de Belgrano, pero que su familia decidió que se casara con un hombre rico, y que encima creo que era un primo, no sé, un español, y la pobre Josefa se casó, y la verdad que la pasó horrible. Bueno, cuando se produjo la Revolución de Mayo, el español este dijo que no se iba a bancar el nuevo orden y decidió irse a España, y por supuesto Josefa no hizo nada para que no se vaya. Pero bueno, pero la pobre Josefa quedó acá en un estado incierto. En aquel tiempo no había divorcio, ni siquiera la concepción de separación. De manera que Josefa era, qué sé yo, no era ni soltera, ni casada, ni viuda. No obstante eso, bueno, retomó sus relaciones con Belgrano, al cual amaba. Los agarró la revolución y bueno, y Josefa decidió acompañarlo en toda la campaña del norte, digamos. Bueno, saben, a Belgrano mandaron primero a Rosario, van a hacer las baterías esas, donde creó la bandera, toda la historia. Parece que ahí se enfermó, y entonces estaba guardado en la casa de un oficial y que tenía una hija que lo atendía. La esposa de un soldado se lo contó a su marido, el marido se lo contó a su esposa por carta, la esposa se lo contó a Josefa, y Josefa salió corriendo y dijo, a Manuel no me lo virlan. Entonces iba a salir para Rosario cuando recibe una carta que le dice que se va para el norte. Allá fue Josefa haciendo semejante viaje, que en aquellos tiempos eran tremendos, ¿no? Los caminos eran un espanto, los peligros eran enormes, las incomodidades ni hablar. Y bueno, y así fue que Josefa se junta con Belgrano en Jujuy, lo acompaña en el éxodo jujeño. Ella es una de las que también camina en esa gesta enorme, ¿no? De un pueblo tan heroico al que Belgrano le pidió, bueno, agarran lo que pueden y lo que no lo queman. Y emprendieron ese enorme camino con un sacrificio enorme, porque sabiendo que iban a volver. Está mal la palabra éxodo, porque un éxodo es cuando un pueblo se va y no vuelve. Este pueblo sabía que iba a volver y aún así obedeció. Bueno, por supuesto que los que no obedecían tenían castigos tremendos, ¿no? Pero digamos, el pueblo obedeció, quemó lo que no pudo llevar y luego retornaron para rearmar su vida otra vez. Bueno, en esa gesta ahí estaba Josefa acompañándolo. Lo mismo cuando la batalla de Tucumán. Después, bueno, Josefa quedó embarazada y en ese estado no podía seguir acompañándolo, decidieron que se volviera. Josefa fue a una estancia de unos amigos en Santa Fe, ahí tuvo su bebé, esperó un tiempo que mejorara el clima para regresar a Buenos Aires, y cuando regresó a Buenos Aires, este hijo que se llamó Pedro, se lo dio en adopción a su hermana, que recién acababa de casarse con Juan Manuel de Rosas. Por eso ese niño se llamó Pedro Rosas durante mucho tiempo, hasta que a los 18 años Rosas le confesó la verdad, que su papá era Belgrano, que Belgrano había muerto cuando él tenía 6 años, a escasos metros de donde vivían Josefa y toda la familia de los Rosas. Ese niño había crecido llamando padres a Juan Manuel y a Encarnación, y llamando tía a su mamá. Y bueno, cuando le cuentan esto, el chico decide usar los dos apellidos, ¿no? Entonces ahí está la rama que todavía existe de los Rosas y Belgrano, ¿no? Que vienen de este Pedro. Belgrano, entre tanto, bueno, en Tucumán era bastante enamoradizo el hombre. En Tucumán conoce a otra mujer, tiene otra hija que se llama Mónica, y es a la que menciona en su testamento cuando le piden que aquellos premios que le habían dado por haber ganado las batallas se los quede Mónica, porque sabía que Pedro estaba creciendo en una familia poderosa y adinerada, digamos.
Pero bueno, estas eran las cosas que tenían que hacer las mujeres en aquellos tiempos, cuando querían vivir lo que deseaban vivir. Tenían que esconderse, tenían que mentir o tenían que aguantársela, ¿no? Y sin embargo, bueno, Belgrano les adjudicó otro rol, supongo que también porque, bueno, ustedes saben, Belgrano nunca se casó, digamos. Pero bueno, no tenía estos esquemas tan rígidos como los de Rousseau, ¿no? Y los pensadores de su tiempo. La verdad que vale la pena ahondar en el pensamiento de Belgrano. Él también fue periodista, desde sus periódicos abogaba por la educación de las mujeres, ¿no? Y sobre todo este rol que él entendía que las mujeres tenían, no solo como esposas, por supuesto, también, pero sobre todo porque él pensaba que para que esa revolución con la que ellos soñaban se hiciera real, era necesario que las mujeres también tuvieran ese espíritu revolucionario imbuido, porque iban a ser ellas las que iban a formar a los ciudadanos que iban a tener que hacer realidad ese pensamiento. Y bueno, y por lo menos desde ese lugar, Belgrano insistía en que las mujeres también debían formarse y aprender, que se les debía enseñar. Y además otra cosa más también, que no era común en los tiempos, cuando Belgrano hablaba de las mujeres, se refería sobre todo a las mujeres pobres. Y en aquellos tiempos casi nadie pensaba en los pobres, digamos. Ustedes saben que la condición de ciudadano estaba considerada como los de la clase decente. Digamos, estos eran los que entraban en los pensamientos de la clase dirigente. Cuando dicen la Revolución de Mayo se reunió el pueblo y decía el pueblo quiere saber de qué se trata. No se reunió el pueblo como nosotros pensábamos hoy que es pueblo. Nosotros entendemos que el pueblo son todas y todos, de todo, digamos. Bueno, no, en aquellos tiempos eran las clases decentes. Y Belgrano pensaba sobre todo en las más pobres, las que no podían tener sustento, porque las otras no sufrían eso que él describía en sus memorias, ¿no? Y además también otro concepto interesante de aquellos tiempos, y sobre todo lo que va a venir después, hasta el presente, que es la discusión, el debate entre dos modelos de país, los que entendían que este suelo debía producir, y debía producir, sobre todo, para el sustento de la mayor cantidad de personas que vivían en el territorio. Y cuando yo digo el territorio, no estoy hablando solo del territorio de la Argentina que conocemos hoy, sino que estoy hablando de las Provincias Unidas de la América del Sur. Ustedes saben que cuando se produce la Revolución de Mayo, la primera junta le encarga a Moreno un plan de operaciones, y en ese plan de operaciones Moreno dice que era una idea que también compartía Belgrano, y que a quienes dicen que ese plan de operaciones también lo escribió con la ayuda de Belgrano y Castelli, entre otros. Moreno dice, como en estas tierras no hay una burguesía local fuerte, como sí la había en los Estados Unidos, por ejemplo, que se habían liberado de la tutela colonial de Inglaterra. Entonces decía Moreno, bueno, acá no hay una burguesía local fuerte. ¿Por qué no la hay? Bueno, fundamentalmente porque España, a diferencia que Gran Bretaña, que Inglaterra, fueron colonizaciones muy distintas. Los yanquis llegaron a Estados Unidos a explotar la tierra, a producirla y a hacer un desarrollo del territorio. En España, la colonización española no le interesaba producir nada en sus colonias. Más bien lo que le interesaba era llevarse todo lo posible de aquí para allá. Por eso lo importante para España era el norte, era Bolivia, era Perú, porque ahí estaban las minas de oro, de plata, que era lo que para España consideraba valioso. En cambio, Belgrano, desde el consulado, en esas memorias, les decía a las autoridades españolas,
ustedes miran al norte, porque está el oro y la plata, pero en este territorio del Río de la Plata hay una riqueza que si se la sabe manejar va a perdurar por siempre y no se va a agotar, como si se van a agotar las minas en el norte. Bueno, cuestión que cuando hacen ese plan de operaciones, Moreno dice, bueno, como no hay una burguesía local fuerte, porque fruto del contrabando, como además no permitían a los comerciantes de aquí comerciar libremente, sino que simplemente tenían que remitirse a España, era un monopolio. Entonces aquí creció el contrabando de una manera importante. Y como ustedes saben, el contrabando nunca está pensado para favorecer al territorio propio. Quienes lo ejercen, les importa nada el desarrollo de donde viven, simplemente les importa su propia riqueza. Bueno, esta era la no burguesía que existía aquí. Y por eso Moreno dice, bueno, muy bien, como aquí no hay una burguesía fuerte, el Estado tiene que ocupar ese lugar. Y entonces cuando le dicen, sí, muy lindo todo, el Estado tiene que ocupar el lugar para desarrollar industria, bueno, todo bien, pero ¿de dónde va a sacar la plata? Y Moreno contesta, es preferible que 600 mineros del norte se enojen por tener que pagar impuestos, a que miles y miles de ciudadanos se mueran de hambre por falta de fuentes de trabajo. Está clarísimo que desde el comienzo de nuestra patria, ¿cuál es el dilema? Esto se fue dibujando durante más de 200 años de distintas maneras hasta el presente, con diferentes nombres y diferentes actores, pero que en esencia es lo mismo. Acá me dice alguien que la historia se repite, y yo digo no, la historia no se repite, lo que sucede es que los conflictos no se resuelven, por eso parece que se repite, pero en verdad lo que sucede es que como el conflicto sigue estando básicamente y en espíritu en lo mismo, es que seguimos hablando de lo mismo. Si alguna vez lográramos resolver este conflicto, seguramente tendríamos otro, pero no este. Este lleva ya más de 200 años, estaríamos a tiempo, ¿no? Bueno, cuestión que en este pensamiento, que Belgrano comparte, incluye a las mujeres como productoras de esa nación, de ese país que ellos sueñan. Y entonces habla de educarlas para poder colaborar en la producción del lino, para el hilado, para cantidad de tareas que las mujeres estaban en condiciones de hacer y que a nadie se le había ocurrido que lo hicieran. Bueno, a ver, no se les ocurría que lo hicieran los varones, imagínense que tampoco se les iba a ocurrir que lo hicieran las mujeres. Pero bueno, pero a Belgrano sí se le ocurrió. Como también se le ocurrió hablar de la protección del medio ambiente en aquellos tiempos, cuando a nadie se le ocurría eso. Digo, los españoles llegaron a América a dilapidar estas tierras, arrancaban el oro de la pared de los templos, digo, para tener una idea del nivel de salvajismo. Imagínense de las minas, masacraron miles y miles y miles de pobladores originarios, haciéndolos trabajar en esas minas para extraer lo más posible a costa de la vida de ellos. Digo, estos eran los españoles que habían llegado aquí, ¿no? Sin embargo, bueno, Belgrano decía, no, hay que cuidar el medio ambiente. No se puede talar los montes indiscriminadamente. Hay que poner normas, como existen en algunos cantones de Alemania, que si usted arranca un árbol, tiene que demostrar que plantó 3. O en algunos lugares que no se permitía contraer matrimonio a los varones, obviamente, pero las mujeres no contaban. Si no se demostraba que se había plantado una determinada cantidad de árboles. Estamos hablando antes de 1800, realmente era enorme. Este concepto de cuidado del medio ambiente, que obviamente no hablaba del medio ambiente, mucho menos de la ecología, pero era lo que estaba haciendo. Y además del concepto cultural, ¿no? Del cuidado de nuestra cultura, del cuidado de la transmisión de los valores, que en esto le daba un rol fundamental a las mujeres. No sé, a mí Belgrano me sigue maravillando. Creo el año pasado Cristina en una de las presentaciones que hizo de su libro, sinceramente dijo que hubiera tenido alguna historia con Belgrano, si hubiera sido contemporánea. Yo no sé si hubiera tenido una historia con Belgrano, pero sí sé que era un hombre enormemente adelantado, con una enorme capacidad y mirada de estadista, y además tenía lo que suelen tener los grandes, ¿no? Una enorme humildad,
y un enorme fervor revolucionario para ponerse donde la revolución lo necesitara, ¿no? Y bueno, y ahí fue. No vivió mucho, murió a los 50 años, pero bueno, con lo que solía pasar a los soldados en aquellos tiempos, ¿no? Que terminaban muy enfermos muy pronto, sobre todo por el clima, por las inclemencias, bueno, por todo lo que tenían que vivir. Dormían al aire libre, viajaban no sé cuánto tiempo arriba de caballos y caminos muy duros, una vida realmente dura, con enfermedades y demás. Y bueno, y el pobre Belgrano terminó muriendo en Buenos Aires el 20 de junio de 1820, con tanta mala suerte, pobre, que se fue a morir justo el día que se conoce como el Día de los Tres Gobernadores en Buenos Aires. Ya había empezado la anarquía. Ustedes saben que acá, en Buenos Aires, no acá, sino en Buenos Aires, cuando vieron que la guerra se alejaba de la ciudad, cada vez le dieron menos bolilla. Digamos, Belgrano no tuvo el sustento que iba a tener para sostener la guerra, San Martín tampoco. Güemes hizo lo que pudo, también sin apoyo de Buenos Aires. Porque acá dijeron, bueno, listo, Buenos Aires dijo, se acabó la guerra en 1820. Ustedes saben que la guerra de la independencia se acabó en 1824, ¿no? Con la batalla de Ayacucho, y la terminó Bolívar, justamente porque San Martín le tuvo que pasar el mando porque no tenía apoyo para continuar. De hecho, San Martín había llegado a Perú no con el apoyo del gobierno de Buenos Aires, sino con el apoyo del gobierno de Chile. Por eso libertó el Perú bajo bandera de Chile. Y bueno, acá ya estaban en Buenos Aires imbricados en todas estas peleas internas que va a dar comienzo a un tiempo que se llamó la anarquía. Y el día que se murió Belgrano hubo 3 gobernadores simultáneos, y se imaginan que nadie se enteró que se había muerto, ni los diarios dijeron nada, solo apenas unas líneas en los días posteriores. Pero bueno, así terminó este padre de la patria, que la verdad que todavía hoy, aún estando en este año declarado el bicentenario de su muerte y bicentenario de su nacimiento, y 250 años de su nacimiento, todavía seguimos sin rescatar su pensamiento con el énfasis que debiéramos rescatarlo, y sobre todo las mujeres, porque la verdad que ha habido muy pocos hombres en la historia importantes que nos han tenido en cuenta. Bueno, Belgrano fue uno de ellos, y la verdad que debiéramos reconocerlo, ¿no? Hoy que tenemos ministerios de las mujeres y que estamos tratando de continuar esta pelea por la igualdad de géneros, la figura de Belgrano debiera ser más resaltada de lo que es, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho por escucharme. Si quieren hacer preguntas o lo que quieran, y si yo puedo, se las contesto. Muchísimas gracias, Araceli. Muy bueno. La verdad, hay un montón de material allí, así que me parece que seguramente habrá compañeros y compañeras que tengan preguntas. También quiero comentarte, porque no sabía si había entrado o no, que también en la sala está Laura Peralta, que es una coplera, compañera también, que después que terminemos esta conversación, ella nos va a cantar algunas coplas, justamente hizo un trabajo sobre Belgrano. ¿Perdón? A la compañera hay que decirle que cuando yo publiqué el flyer en mi Facebook, hubo varios compañeros que celebraron su presencia y me dijeron que le diga Jayaya. Ah, estás, Laura, por ahí, date imagen, porque sé que estás, pero creo que no quiso ponerse todavía. ¿Estás por ahí, Laura? Sí, sí, acá estoy, escuchando atentamente todo. Jayaya, compañera, eso me mandaron a decirle. Hermoso. ¿Qué significa Jayaya? Jayaya es una expresión del norte, de los originarios del norte, que es una mezcla de
felicidad, prosperidad, es eso. Es un grito que suelen dar en el norte cuando celebran algo, pero también cuando tienen ansia de que sucedan cosas. Cuando yo la fui a visitar hace 2 años a Milagro Sala a la cárcel en Jujuy, se había hecho un encuentro de mujeres para ir a expresarle nuestro apoyo, y el lema era Jayaya Milagro, que era el deseo de felicidad, de prosperidad, pero también la voluntad de hacer que eso suceda, digamos. Todo eso quiere decir Jayaya. Gracias, muy amable, ¿eh? Bueno, aquí han escrito algunas preguntas. Quisiera hacerle una pregunta. Vamos a leer las Le que escribo. están en el chat. Vamos a leer primero las del chat y después abrimos micrófonos, si les parece. Le escribo. Ana Lorenzo pregunta, los otros hombres de la revolución, ¿qué opinaban de la posición de Belgrano sobre la mujer? No le daban mucha importancia a la mujer, pero esto hay que comprenderlo porque viene desde la conquista. Cuando los conquistadores llegaron aquí, encontraron las comunidades originarias, que no es que no hubiera machismo en las comunidades originarias o no hubiera patriarcado, había, pero era como de menor intensidad. Las comunidades originarias tenían en su cabeza otra cosmogonía. Vieron que esta cosa complementaria, el sol, la luna, el agua, el aire, la tierra, digamos, era como una concepción complementaria. Y también tenían una concepción complementaria de los géneros. Obviamente había una diferencia, las mujeres paríamos, seguimos pariendo, digamos, pero en aquel tiempo obviamente que eso era una diferencia. No obstante, y aunque en muchos pueblos originarios los que tomaban las decisiones era la asamblea de varones, había como una suerte de pacto implícito en la naturaleza, que lo consultaban con las mujeres, que si las mujeres no estaban de acuerdo no se hacía. Digamos, en los ritos era muy común la cosa complementaria del hombre y la mujer. Cuando llegan los conquistadores, llegan con el incipiente capitalismo, donde necesitan acumular capital. ¿Cuál es la mejor manera de acumular capital? Tener tierras, por eso se apropiaron de las tierras de los originarios, y obra de mano barata. Por esta razón explotaban a los originarios. Dentro de la mano de obra barata entramos las mujeres, porque con esta concepción binaria, no complementaria como tenían los originarios, a las mujeres nos mandaron a las casas, empezamos a hacer una suerte de propiedad privada de los varones. Por esta razón, les conté los de la dote y cómo se manejaba, digamos. Entonces, las mujeres a lo doméstico, los hombres a lo público, y las mujeres a atender lo doméstico gratis, como lo seguimos haciendo ahora. Entonces no había una concepción que fuera importante, las mujeres eran como propiedad privada. Y así lo concebían. Bueno, todavía lo siguen concibiendo mucho después de más de 200 años. Imagínense entonces. Entonces la mujer se casaba, por supuesto amaban a sus mujeres. Mariano Moreno amó a Guadalupe Cuenca. Y sí, pero no tenían una concepción, y las escuchaban, porque en lo doméstico estaba bien que las mujeres les hablaran. Lo que estaba mal era que hablaran en lo público, ¿no? El punto es ese. María Cristina Carrera pregunta, ¿qué otros hombres de nuestra historia tuvieron una mirada feminista? Yo les voy a dar un nombre, y estoy segura que la mayoría de ustedes va a gritar, no, pero fue así, ¿qué quieren que les haga? Que fue Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué va a ser? Y sí, pero es como fue. Está bien. Domingo Faustino Sarmiento, con el tema del normalismo, a él se le ocurrió que las mujeres podían ser maestras, porque lo había visto en Estados Unidos, cuando había sido embajador y demás. Y ahí empezó toda la historieta de que trajo a la maestra yanqui, que empezó a crear escuelas normales, donde podían estudiar las mujeres y ser maestras. Por supuesto que él lo pensó de alguna manera también con esto del pensamiento de Rousseau, ¿no?
una extensión de lo doméstico, la segunda mamá. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela nos decía que la maestra era la segunda mamá? Bueno. Y también lo pensó con un punto de vista económico, que era que a las mujeres salían más baratas las mujeres maestras que los varones maestros, porque nos pagaban menos, como suelen hacer ahora en muchas otras actividades, digamos. Pero bueno, lo cierto es que con todas sus contradicciones, Sarmiento armó las escuelas normales, ahí empezaron a formarse maestras, y de ahí salieron las primeras universitarias, porque se dieron cuenta que si podían acceder a la secundaria, que hasta entonces solo accedían los varones, y sobre todo a la escuela nacional, porque permitía entrar en la universidad, bueno, en la escuela normal también era un secundario. Y ahí empezaron las primeras universitarias a ingresar a la universidad con una enorme lucha, por supuesto. Pero bueno, de esas universitarias surgieron además las primeras sufragistas, las primeras feministas, que empezaron a luchar por los derechos civiles que no teníamos. Hasta 1926 éramos consideradas incapaces y menores. Y bueno, después siguieron el derecho al voto, que se consiguió recién en 1947, y podemos seguir hasta los derechos de ahora. Pero digo, fue esa oportunidad de las mujeres estudiando en la escuela normal lo que les permitió ocupar el espacio público, y eso sí lo fomentó Sarmiento, ¿no? Sí. Gilma pregunta si alguna mujer tuvo un rol importante en la revolución. Sí, Sí, roles importantes tuvieron. Bueno, Mariquita la conocemos todos y todas, pero también la mujer de Rodríguez Peña y un grupo de señoras que fueron a convencerlo a Cornelio Saavedra para que de una vez se decidiera a dar la revolución, porque se hacía el distraído, y fueron las mujeres las que lo fueron a buscar para traerlo. Bueno, yo no sé si en el Museo Histórico Nacional todavía sigue, pero cuando yo era director había dedicado una pared entera para poner todos los nombres de todas las mujeres, de todas las provincias, que salían publicados en la Gaceta de Buenos Aires con sus contribuciones a la revolución, y sorprende el grave sacrificio, porque están las ricas, por supuesto, que donan lo que tienen, lo que les sobra, pero también están las pobres. Hay esclavas que se ofrecen con sus hijos a contribuir a la revolución. Hay una que dona no sé cuánta platita había ahorrado para comprarse unos vestidos y dice que prefiere dárselo a la revolución en vez de comprarse eso que había ahorrado. Y son de todas las provincias. Ni que hablar de las mujeres del norte, cuando la guerra rápidamente se va para el norte, las salteñas, las jujeñas, las tucumanas, ¿no? Que hacen una red de espías que se llamaban bomberas, que arriesgaban la vida y se metían en los cuarteles, trataban de seducir a los soldados españoles para lograr que se pasaran para este lado, digamos, y que después llevaban toda esa información a los generales nuestros. Claro que ¿quién organizó el éxodo jujeño? Digo, había que levantar las cosas de las casas, los niños, los viejos, los animales, las cosas, los varones estaban enrolados. ¿Quién organizó eso? Las mujeres. Sin las mujeres habría sido imposible. Sí, claro que las mujeres tuvieron un rol enorme en la revolución. María Felicitas pregunta si hubo alguna mujer importante en la crianza de Belgrano que haya influenciado en su postura hacia la mirada hacia la mujer. No, la madre fue una madre común, como todas las madres de su tiempo. Su papá la había pasado mal, porque su papá era comerciante y lo habían acusado de un delito en la aduana, que después se demostró que no era verdad. Pero bueno, como ya vemos en el presente, cuando te meten un San Benito, hasta que se aclara la pasas mal. Pero no hay ninguna que yo recuerde, por lo menos no. María Cristina, respecto de la mirada feminista de Belgrano, pregunta también cómo era el pensamiento de Rosas respecto a la mujer. Y Rosas es un personaje tan contradictorio, porque en verdad Rosas era un porteño,
que de federal tenía muy poco, porque como todos los porteños, defendía la aduana. Logró mantener esos 20 años que gobernó la unidad de la Confederación mediante pactos con las provincias, pero cada tanto se le armaba un lío por esto. No obstante eso, hizo una ley de aduanas que realmente favoreció a las provincias, ni que hablar de la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Pero también al mismo tiempo tenía una valoración de lo popular que hasta entonces nadie había tenido. Rosas tenía realmente una buena relación con los gauchos, con los negros, con los sectores que nadie miraba, y también con las mujeres, incluidas dentro de ese sector. Hay cartas que le escribe Encarnación Escurra, donde le dice, no desatiendas a los pobres, y sobre todo no desatiendas a las pardas, a las tías, le dice, que son las que nos ayudan cuando nos tienen que ayudar, llevarlas a pasear en tu coche. Bueno, y además Encarnación, la mujer de Rosas, tuvo una enorme participación en lo público, enorme. Le organizó la Revolución de los Restauradores en 1833, la organizó ella porque dejó correr un rumor para que el mensaje se levantara a venir a defender a Rosas cuando nadie estaba atacando a Rosas. En verdad, en aquellos tiempos los federales se habían dividido en los que eran partidarios de Rosas y los otros que eran federales pero que lo querían voltear a Rosas. Bueno, Rosas termina su primer gobierno, como no le quieren renovar los poderes especiales que le habían dado en el primer gobierno, se va al sur a guerrear con los indios. La que queda en Buenos Aires es Encarnación. Los diarios de la época eran el colmo de la difamación, decían cualquier cosa de cualquiera, qué sé yo, de Encarnación decía que era borracha, disipada, bueno, cualquier cosa. Y entonces a Encarnación se le ocurrió sacar un periódico que se llamaba El Restaurador de las Leyes, que era como lo llamaban a Rosas, porque había venido a restaurar las leyes que habían sido quebradas con el fusilamiento de Dorrego. Entonces, bueno, Encarnación saca el periódico La Restauración de las Leyes, El Restaurador de las Leyes, perdón, y ahí publica un aviso que dice que los que tengan informaciones privadas sobre los federales enemigos de ella, que por favor se la den, porque ella la va a pagar muy bien. Y se armó una que, bueno, por supuesto el gobierno que estaba en manos de Balcarce, que era opositor interno de Rosas, decidió hacerle un juicio al Restaurador de las Leyes. Al periódico, no a Rosas. Pero como Encarnación se dio cuenta de la confusión, ese día amaneció la ciudad empapelada con una cosa que decía juicio al Restaurador de las Leyes. Y entonces toda la gauchada se vino desde los campos a la ciudad a defender a Rosas, que nadie lo iba a atacar, digamos. Bueno, por supuesto que con esto que se llamó la Revolución de los Restauradores, terminó con la caída de Balcarce, del gobierno, y unos años después con el retorno de Rosas al gobierno. Y esto lo hizo Encarnación, digamos. Y Josefa, la que había sido novia de Belgrano, también después de la muerte de Encarnación, que Encarnación murió muy joven, a los 36 años, la que continuó ayudando a Rosas con toda la tarea fue Josefa. Aquí hay una compañera que pregunta si Belgrano tenía relación con Monteagudo y con la Madre de la Patria, la llamada Madre de la Patria también. Son dos preguntas. Yo no sé si conoció a María Remedios del Valle, pero sí conoció otras mujeres a las cuales las ascendió como capitanas, porque le acercaron, recuerdo ahora una, le acercó hombres de sus propias estancias para sumarse al ejército. La verdad que no sé si las conoció. Y con Monteagudo se había cruzado, seguramente, porque Monteagudo actuó mucho en el norte y, bueno, después terminó siendo una suerte de jefe de gobierno de San Martín en el Perú. Así que es muy probable que se hubieran cruzado, sí. Cristina pregunta, ¿qué concepto de cultura consideraba Belgrano
que había que preservar? Bueno, Belgrano hablaba de los valores de la revolución. ¿Cuáles eran los valores de la revolución? Para empezar, independencia de la metrópoli, digamos, de España. Y para eso había que hablar de patriotismo, de amor a esta tierra. Que también desde entonces eran diferentes los conceptos, de qué consideraban patria cada uno, ¿no? Los que estaban en el sector de Belgrano, Moreno, Castelli, Monteagudo, San Martín, Güemes, Artigas, consideraban patria a las Provincias Unidas del Río de la Plata, el enorme territorio. Otro sector que también hizo la revolución, que fueron los comerciantes, que estaban muy ligados al contrabando, consideraban patria lo que le diera plata. Esta es la verdad. Entonces, obviamente, cuando Moreno presenta ese plan de operaciones, rápidamente se lo sacan de encima. Y triunfa ese otro sector, digamos. Y a Castelli lo hacen venir del norte, estaba donde hoy es territorio de Bolivia, y termina preso. Castelli acababa de celebrar el 25 de mayo en el actual territorio de Bolivia, le había prometido a los originarios que les iba a devolver las tierras, imaginen. Lo hicieron volver de allí, terminó preso, y Castelli murió en la cárcel sin saber de qué se lo acusaba. Belgrano mismo, en el Congreso de Tucumán, en una sesión secreta, le piden que les cuente cuál es la opinión de Europa. Él venía de una misión que había ido a hacer con Rivadavia, y él les dice, miren, ahora están hablando en Europa de monarquía constitucional. Estaba como reimplantándose el absolutismo por el fracaso de la Revolución Francesa. Y Belgrano dice, bueno, miren, sería mejor, como forma de gobierno, declarar una monarquía constitucional cuyo rey sea un descendiente de los incas, que era el hermano menor de José Gabriel Condoncarqui, Tupac Amaru II, que había encabezado una revuelta en 1780, que había sido derrotado, que lo habían matado de una forma absolutamente cruel y salvaje, descuartizándolo entre caballos, que antes lo hicieron ver la muerte de su mujer, Micaela Bastidas, y de su hijo. Bueno, el hermano menor de ese inca estaba preso en una cárcel en Ceuta, una colonia africana que tenían los españoles. Y Belgrano, cuando pensó, hagamos un rey inca, tenía que ver con justamente reconocer a los que habían sido atropellados por los conquistadores, desde la conquista, valga la redundancia, y reconocer también su preeminencia y su posesión de las tierras, digamos. No era el pensamiento de los otros, que lo único que pensaban eran los negocios. Y entonces, cuando paralelamente que se produce la guerra de la independencia, está empezando el otro colonialismo que estas tierras van a sufrir posterior de la guerra, que es el colonialismo británico, el inglés. A esos otros les daba lo mismo. Si eran ingleses, el tema era hacer negocio. Digo, estos valores, hablaba Belgrano, y de estos valores decía que las mujeres debían ser imbuidas porque ellas debían transmitírselo a los nuevos ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que si ahora algunos compañeros o compañeras quieren hacer algunas preguntas, ya estuvo una larga hora Araceli hablando, pobre, y después así le damos lugar a la música y al canto de Laura. No sé si alguien quiere preguntar algo. Una cosa más, Sí, pongan en Google Memorias de Belgrano y las van a encontrar. Ahí las van a encontrar íntegras, porque son muchas. Bien. De hecho, en el chat hay muchísimos agradecimientos y montones de comentarios respecto a lo que has dicho, que bueno, después te los hago llegar también. Bueno, Edgardo, muchas gracias. No, por favor. Edgardo, ¿querías decir algo? Ahí estoy. Sí, chiquito, bueno, el agradecimiento, por supuesto, y quería
compartir con Araceli y con muchos de las y los compañeros presentes, seguramente el día aquel, esa tarde soleada en que Cristina colocó el sable corvo de San Martín en el Museo de Historia, y Araceli, bueno, era la directora, y realmente el peronismo siempre nos toca el corazón, ¿no? y la emoción. Pero recuerdo esa tarde como una tarde de mucha emoción, de mucha patria, de mucha patria. Inolvidable. Y parece que hubiera pasado un siglo y no pasaron nada más que 5 años. Y me acuerdo, porque fue el 24 de mayo de 2015, yo ese día cumplía 55 años. De manera que no me lo voy a olvidar nunca más. Ojalá podamos volver a vivir tiempos así. Ojalá. Ojalá, compañera. Gracias. Gracias a Araceli, muy clara para explicar, muy bien fundamentada. Gracias. Mabel Rodríguez de La Plata. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien, alguna otra pregunta, algo de lo cual todavía no se haya explayado Araceli, que fue tan clara en todo? ¿Alguien, si quiere levantar la mano, activan abajo a la izquierda, tienen para levantar? Bueno, Viviana Gubinelli. Yo no puedo verlos a todos, les explico, porque hay 2 pantallas. Entonces tienen que levantar la manito. Los veo a los que están acá. Silvina Gubinelli. Sí. Viviana, ¿qué tal? Ay, perdón, Bueno, Viviana. no, está bien, no hay ningún problema. No, yo solamente me quedé pensando de tu extraordinaria locución, la verdad, súper interesante. Es que bueno que sería que esta apertura mental que tenía, digamos, Belgrano para definir los lugares de las mujeres adentro de la sociedad, que muchos compañeros pudieran tomar esas enseñanzas para darse cuenta que los tiempos han cambiado y que en estos tiempos que han cambiado, siendo nosotras la 50% de la población, tenemos este 50% que debemos, digamos, ocupar. ¿Para qué? Para poder desarrollar la sociedad con planos de mayor igualdad, sin duda, ¿no? Con planos de mayor igualdad. Digo, qué interesante este pensamiento de Belgrano, que pueda ser, digamos, más difundido todavía, ¿sí? Para que estos compañeros hoy piensen que no tienen la hegemonía, no digo todos, pero algunos y unos cuantos, sobre todo en política sabemos que, digamos, los espacios son muy difíciles y muy duros, digamos que puedan retomar, revisar y repensar el rol, tanto de ellos mismos como el rol nosotras mismas adentro de la política. Así que está fabulosa tu rescate de esta mirada de Belgrano sobre las mujeres. ¿Puedo hacer una pregunta, una acotación? Sí, cómo no, Jorge, adelante. Araceli, con permiso de todos, me quiero apartar un poco del tema de Belgrano y felicitarte por el laburo territorial que han hecho en Moreno vos y las compañeras. Muchas gracias. Bueno, ves, ahí tenés un ejemplo de... Yo escuchaba a la compañera anterior, ¿no? A Viviana, que decía que los compañeros debían dejar los espacios. Mira, compañera, nadie deja lugares de poder amablemente. Los compañeros tienen claro que si venimos, bueno, van a tener que resignar algunos lugares, y eso no le gusta a nadie. Ahora, también es verdad que la única manera de hacer eso es con una alianza y sororidad, como dicen ahora, entre las mujeres. Si las mujeres no somos solidarias entre nosotras, esto no va a ser posible. Y esto fue la experiencia que tuvimos en Moreno. Nosotras nos dábamos cuenta que si no había paso en Moreno íbamos a perder el municipio. Había un acuerdo en el PJ que decía que los intendentes peronistas, en los lugares donde había intendentes peronistas no iba a haber paso. Y acá había un intendente peronista, pero la gestión era pésima. Y nosotros nos dábamos cuenta
que si no había paso íbamos a perder el municipio. Y entonces nos juntamos compañeras de distintos espacios del Movimiento Nacional y Popular, compañeras del Movimiento Evita, compañeras de Somos Barrio de Pie, de la Corriente Clasista y Combativa, yo que vengo de Patria, otra compañera que venía de una agrupación peronista de aquí, bueno, compañeras de la Cámpora, bueno, nos juntamos y nos atrevimos a pedir paso, pero no es que nos juntamos las mujeres solas porque no queríamos varones, los varones no se atrevieron a hacerlo. Y nosotros nos plantamos y dijimos, queremos paso Moreno. Y resulta que como, finalmente, tanto, viste como somos las mujeres, ¿no? Insoportable. No paramos, tuvieron que dar paso Moreno. Y entonces, como no sabían qué hacer, ¿qué hicieron para tratar de diluir? Multiplicaron las listas. Se presentaron 12 listas, de las cuales fueron aceptadas 7. ¿Vos te das cuenta? 7 listas. Bueno, un disparate. Bueno, pues que le ganamos la PASO. Y después era una obviedad que si el que ganaba las PASO, Moreno, iba a ganar las elecciones porque Moreno es peronista. Y acá estamos, tenemos un gobierno con la intendenta Mariel Fernández, y todas las demás compañeras nos fuimos encolumnando atrás, con una enorme solidaridad, tanto para discutir los lugares de las listas y todo lo demás, como ahora en el gobierno también una enorme solidaridad. Y un gobierno mayoritariamente de mujeres que les produce mucha rabia, todavía propios y extraños, no se bancan que hayamos sido las mujeres las que hemos ganado, y no se bancan además cómo estamos gestionando y que el pueblo esté feliz como estamos gestionando dentro de esta locura que nos toca administrar. Y tanto es así que la semana pasada, la agencia Nova, que parece ser una porquería periodística que anda girando por todo el país, que ya Fabiola, la mujer de la compañera de Alberto, le hizo un juicio y demás, tituló el gobierno de las lesbianas en Moreno. Maravilloso. ¿No? A lo cual Mariel Fernández contestó, y bueno, así somos las lesbianas. Que por supuesto está casada con el gringo Castro, que no hay la única lesbiana en esa lista soy yo. Y públicamente reconocida además. Todas las demás, entonces la verdad que digo, no hay otra forma de lograrlo si las mujeres no somos solidarias entre nosotros. Claro, yo decía, ¿no, Araceli? El rol de la mujer siempre fue importante. Vos hablabas del éxito, hablabas de las capitanas, pero siempre una compañera ahí puso anónimo. Anónimo. Y en toda la gesta de la revolución también fue anónimo, por eso nos parece importantísimo. No, tienen nombres. Tienen nombres. Si quieren, en otro momento se los digo, pero porque los tendría que ir a buscar ahora. Pero tienen nombre y apellido. Lo que tenemos que hacer es repetir los nombres y apellidos. Claro, por eso. Pero digo, es lo que debiéramos hacer. Casi todas somos, acá hay un grupo de educadoras, y te puedo asegurar que no se ha tenido en cuenta, ya estamos jubiladas obviamente, tanto el rol de la mujer en la revolución, por eso te lo preguntaba. Sí. Sería bueno poder en este momento volverlo a instaurar y a reproducir o replicar, como lo quieran decir, en las escuelas, ¿no? Aprovechando que nos agarró la pandemia esta, que mucho no podemos hacer. Por eso yo había insistido en el Museo Histórico Nacional, cuando hicimos las nuevas salas, durante mi gestión, exponer en una pared todos los nombres de todas las mujeres, de todas las provincias, además no solamente la de Buenos Aires, que contribuyeron a la guerra, ¿no? Nombre y apellido, porque los tenían. Bueno, tarea para la Comisión de Belgrano del Frente. Nos dejás tarea para el hogar. Hay una última pregunta que hizo un compañero, Eduardo Caselas, que pregunta, de Belgrano a hoy, ¿qué hombres de la historia cuentan con una línea de pensamiento similar a la de él, considerando el tema de la mujer? Bueno, considerando el tema de la mujer, lo sacamos Irigoyen porque era enormemente machirulo.
aunque podría coincidir con el otro pensamiento, ¿no? Perón, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. Él obviamente, bueno, tuvo una compañera enorme como Evita, pero además también él permitió y le dio ese espacio, si no, no hubiera sido posible. Y Néstor, sin ninguna duda. Néstor. Sí, Néstor, yo iba a decir Néstor. Yo recuerdo haberla escuchado a Eva Giberti contar cómo fue Néstor durante su presidencia, que la llamó para que pensara alguna cosa respecto de la violencia en contra de las mujeres, porque él estaba preocupado por esto. Y estamos hablando de 10 años antes de Ni Una Menos, y había sido preocupación de Néstor, realmente. Y no hay muchos más, no abundan. No, no abundan. Claro. Bueno, ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí, Ana, cómo no, adelante. Y cerramos acá así Bueno, damos lugar no, a mí me llamó muy favorablemente la atención un concepto de Araceli que decía que hace 200 años que estamos con el mismo conflicto de intereses entre los que plantean el desarrollo interno y los que están vinculados al contrabando o a los fenómenos que se sucedieron después. Por eso me gustaría completar esa cosa diciendo que los que fueron enemigos políticos de Belgrano, de San Martín, de Moreno, son los mismos enemigos que existen hoy frente a políticas similares. Por supuesto que no lo van a negar, porque hoy es innegable Belgrano, porque por eso han ocultado su pensamiento. El otro día en la primera charla habíamos dicho que Belgrano estaba considerado, como vos bien dijiste al principio, Araceli, solamente el creador de la bandera, y un señor muy honesto que murió pobre, pero Belgrano es mucho más, como muy bien vos has dicho. Entonces, reivindicar esa figura es poner sobre el tapete que nosotros somos los continuadores de esa línea y que los mismos enemigos de ellos son los mismos enemigos hoy. Por eso es importante rescatar el verdadero pensamiento, el plan de operaciones, la concepción de la mujer y de la educación de la mujer de Belgrano, etcétera, etcétera. Porque son los mismos que se oponen hoy. Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta y por eso es importante rescatar la verdadera historia. Y gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Yo, para ir cerrando, quería agradecer la presencia de Araceli, agradecer también la presencia de todos, ¿no? Los que vinieron y que asistieron, pero sobre todo Araceli, nosotros es importantísimo que para los del interior poder estar en contacto con personas como vos, sobre todo. Entonces, todos te agradecemos. Muchísimas gracias, Araceli. Te invitamos a que la escuches a Laura, que Dale. Laura Peralta es una coplera, hace ya muchos años que está recopilando la música, el canto de la copla de nuestro país, del norte, de varias provincias, y justamente el año pasado, a finales del 19, presentó la última recopilación que hizo con subsidio y personal fundamentalmente, pero también aportes de la provincia de Salta y del INAMU. Su trabajo es maravilloso de recopilación, pero su trabajo de cantante es excepcional. Quienes la conocen saben de qué hablo. Lamentablemente en el Zoom no es el mejor espacio para poder escuchar a alguien, es lo que podemos. Pero bueno, también si quieren, algunos pueden consultar después si les gusta, en YouTube hay algunas de sus presentaciones que son muchísimas. Así que Laura Peralta, coplera y cantante. Bueno, muchas gracias a todos, compañeros, a todos por la invitación, gracias María Adela. Un honor realmente estar acá, haber escuchado a Araceli, Jalialia para todos, y mi deseo de esperanza compartido. Ayer también
muy tarde, cerquita de la oración. Tuve un dolor de cabeza y un dolor de corazón. En el telar del olvido, donde se trama, se teje. Si no tenemos memoria como pueblo, no se crece. 30.000 son las flores que añora mi corazón. ¿Dónde están, donde florecen? No habrá olvido ni perdón. Yana, 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 de arriba vengo. Caramba, y que se viene lento, de arriba vengo. Que no se vaya rodando, buscando suerte, y porque no tengo, porque no tengo. Como hoy madejas en vuelta, de arriba vengo. Como hoy madejas en vuelta, buscando suerte, y porque no tengo, porque no tengo. Coplas, coplas, coplas de nuestras provincias del norte, Argentina. Aplausos. De tradición oral. Gracias, gracias. Espero se haya escuchado. Yo estoy acá con los auriculares. Muy bien, se Y, escuchó. perfecto. Entonces, les cuento, a través de la copla, ¿Ves? creo que Entonces Araceli ahí no... entras al Zoom. Cuando quieras hablar, levantás la mano, o siempre acá en esto donde dice más, vos apretás acá y te sale, ¿ves que dice chat? Sí. Bueno, a ver, Levantás la mano. No, ahí por ahí Ahí no, está. pero por ahí en el chat vos escribís lo que querés anotarte para hablar. Bueno. A ver si estamos hablando y está. Bueno, les decía que con la copla podemos también relatar la historia de las comunidades, a través de la copla, a través del decir de la copla. La caja que ustedes vieron recién, que toqué, la caja es un instrumento que está en el territorio desde antes de la llegada del español. Cuando llega el español trae la poesía, y de ahí va a quedar esta cuarteta, esta copla que se canta. En todo nuestro territorio norte vamos a heredar también un calendario agrícola que tiene que ver con la siembra, con la cosecha, lo vamos a heredar de lo que fue el Tahuantinsuyo. Y hablando de la siembra y de la cosecha, este mes tan especial, el mes de agosto, ¿no? Un mes donde la ritualidad, este rito que se repite año a año por una buena siembra, por un pedido, un ruego, esta reciprocidad que se da del hombre con la tierra, pidiéndole, siempre se le da a la tierra lo mejor que de ella se recibe. Así que bueno, estamos con un mes así muy
muy importante dentro de este calendario, y también hablando de Belgrano en este mes, el mes del Éxodo. Entonces, yo le contaba a María Adela que había encontrado unas coplas que se las voy a leer, unas coplas del Cancionero Popular de Jujuy, que fue escrito en 1934 por Alfonso Carrizo, y él recopila unas coplas, que por ejemplo esta dice: adiós Jujuycito, adiós, te dejo y me voy llorando, la despedida es muy triste, la vuelta quién sabe cuándo. Y cuenta la tradición lugareña que un oficial de la patrulla encargado de recorrer la ciudad para informar el cumplimiento de la orden que había dado Belgrano para dejar desierta la ciudad, escuchaba cantar esta copla y la canta él antes de irse, ¿no? Esto les estoy contando lo que relata Alfonso Carrizo. Después otra que dice: vamos tucumanos, vamos hermanos, que corre peligro el bravo Belgrano. También dentro de en el marco del Éxodo, los soldados jujeños y la población cantaba esta copla y decía: vamos tucumanos, porque había muchos tucumanos también en el ejército, ¿no? Entre los oficiales y los soldados. Dice: ya vienen los soldados por la quebrada, y los godos disparan como bandadas. Este es, dice el gobernador Belgrano, en Tucumán, ¿no? Y en Salta, cuando sigue el Alto Perú, que pasa por la quebrada y por la puna, entonces él recopila esta copla también. Vamos compañeritos a defender la bandera, que la sangre de la puna no se redama andiquiera. Este es el paso por la puna que tiene también Belgrano en junio de 1813 al Alto Perú. Y la última que también la recopiló Alfonso Carrizo, dice: palomita, palomita, palomita de la puna, a Belgrano lo vencieron en la pampa de Ayuna. Y alude a la derrota de Ayohuma, ¿no? En Bolivia, que fue en noviembre de 1813. Bueno, estas coplas para seguir aportando este decir que hace historia también en la copla. Y en la copla se cantan la cotidianidad, se cantan los dolores, las penas, y también hay coplas de denuncia, hay coplas donde las mujeres cantamos y también hacemos visible un patriarcado, hacemos visible una opresión. Esto que hablaba recién Araceli, que decía: las mujeres debemos unirnos. Hay un día muy importante también dentro del calendario del norte de nuestro país, que es que corresponde a la fecha del carnaval. Y es un día donde se juntan todas las mujeres. Es el jueves de comadres. Se juntan todas las mujeres a cantar. Y ahí se forma esa red y se forma ese momento tan especial para todas las mujeres, donde cada una dice su copla, cada una la improvisa, o es la misma memoria de las coplas que sigue estando y se van repitiendo las coplas. Y yo he escuchado este último año una copla que dice: antes, cuando era chiquita, lloraba viendo llover. Ahora que ya soy grande, lloro por ser mujer. Una copla que dice mucho y que visibiliza de alguna manera esta opresión y este decir en la copla de la mujer. Bueno, quería contarles esto, y también, por eso les decía que con la copla, cómo podemos estar tan cerca de la historia también, ¿no? De lo que le pasa a las comunidades. Hay un señor en Chilecito, en La Rioja, me dijo: yo escuché esta vidala hace muchos años, cuando yo era joven, 2 abuelos la cantaban. Y
y es cerca del pueblo de Famatina, ¿no? Y tiene que ver con esto, con la extracción del mineral. El pueblo de Famatina, que ha luchado tanto para que las megas empresas no se queden en el lugar, no se apropien de estos recursos naturales. Y bueno, y él había escuchado esta vidala que les voy a cantar ahora. De los altos minerales que lo van a llevar, baja un minero perdido, pido el desprecio que me voy a ausentar. En busca la plata blanca que lo van a llevar, al oro más pretendido pido el desprecio que me voy a ausentar. De tanto picar las piedras que lo van a llevar, de las entrañas del cerro pido el desprecio que me voy a ausentar. Del Famatina querido que lo van a llevar, al oro más pretendido pido el desprecio que me voy a ausentar. En el cielo hay un peral que lo van a llevar, cargado de peras guindas, pido el desprecio que me voy a ausentar. Y del gajo más cargado que lo van a llevar, al fruto más pretendido pido el destierro que me voy a ausentar. Pido el destierro que me voy a ausentar. Así la copla nos dice, ¿no? Nos dice lo que sucede, lo que pasa. La copla, quienes la cantan, sus hacedores. Y la copla tiene esto que no tiene espectacularidad, ¿no? Yo la estoy cantando, la podemos subir a un escenario, pero da pertenencia, es identitaria. Y bueno, y en el decir donde se renueva siempre, se construye siempre esa pertenencia, esa identidad. Y bueno, se canta solo, así como la canté yo recién, se canta dúo, y también se canta en forma grupal, que es la mayor parte de las festividades y las ritualidades donde se canta, se le pide a la tierra, como les decía recién, en el mes de agosto, que la tierra está abierta para recibir la semilla, y todos los deseos de buen año. Entonces, quiero cantar ahora una copla para este buen deseo, esta esperanza con el que comenzamos, con ese jayalia, para tener un buen año, para que podamos también tener en nosotros ese buen contacto y esa buena relación con nuestra tierra, cuidándola, y recibiendo siempre de ella lo mejor. Y esto en rueda sería óptimo, y sería muy bueno poder cantarlos todos juntos, pero acá en la virtualidad a veces este espacio de tiempo que nos separa no va a ser posible. Entonces yo la voy a cantar, pero me gustaría mucho que ustedes, donde están, puedan cantarla. Así con el micrófono cerrado, también la repitan. Es muy fácil, porque se cantan, la copla tiene 4 estrofas, 4 versos, entonces digo los 2 primeros versos y ustedes los repiten. Y después digo los otros 2 y los volvemos a repetir. Miren qué fácil, y así hacemos una buena copla para esta Pachamama. Pachamama, madre tierra, no me comas todavía. Y repetimos, Pachamama, madre tierra, no me comas todavía. Quiero cantar
esta noche y mañana todo el día. Vamos. Quiero cantar esta noche y mañana todo el día. Así me gusta cantar, alegre con otro alegre. Así me gusta cantar, alegre con otro alegre. Esta tarde en esta rueda, mañana en otra que viene. Esta tarde en esta rueda, mañana en otra que viene. Ya me voy, ya me estoy yendo, de su presencia me alejo. Ya me voy, ya me estoy yendo, de su presencia me alejo. Mi copla y mi corazón en este Zoom se los dejo. Mi copla y mi corazón en este Zoom se los dejo. Bueno, qué lindo, qué hermoso. Muchas gracias por cantar. Muchas gracias por cantar. Jalalia para todos. Muchísimas gracias a vos. Gracias por la invitación. Jayaya. Maravillosa tu voz y muy interesante todo lo que compartiste y que me parece que va exactamente, me encaja perfecto con toda la charla y la conversación previa, ¿no? Me han hecho emocionar mucho, compañeros. Porque así con esta cosa del no nombre de las mujeres, de la invisibilización, también la cultura popular, también la copla, también todo lo que tiene que ver con nuestro pueblo, con lo más natural y lo más íntimo que nos corresponde y que nos pertenece y que queda invisibilizado, queda oculto, como todo lo que es del pueblo, lamentablemente. Pero bueno, en ese trabajo estamos. Yo también estoy muy emocionada. Mi compañera Gilma, está por ahí. Muy emocionado. Yo no puedo hablar, les tengo que decir gracias a todos y gracias a Araceli, gracias a Laura, y gracias a todos. ¿Qué más vamos a decir? Estos encuentros son mágicos. Bueno, quisiera que María del Carmen o Edgardo cerraran esta reunión. Edgardo, no sé si está. Sí, está sin María del Carmen, vos que estás. María del Carmen. Ahí ya bueno, estás. Simplemente muchas gracias, compañeros, por estar. Ha sido es un lujo esta tarde, tanto con la presencia de Araceli como la de Laura. La verdad que estamos emocionados, estas coplas llegan al alma, y con la dulzura que vos la cantaste, Laura, por eso estamos así, en realidad. Agradezco muchísimo a todos los compañeros, agradezco el esfuerzo que hizo la comisión que está a cargo de esta organización de Belgrano, específicamente, y bueno, la verdad que yo cada vez más orgullosa del Frente de Personas Mayores, y de todo el trabajo que están haciendo los compañeros. Esto es también militar. En este momento no nos queda otra que militar desde el Zoom. Esto que aclaró Laura de una copla poner el Zoom, me encantó. Me encantó. Bueno, no nos queda otra que esto en este momento, así que en algún otro momento podemos estar acostumbrados a lo que hacemos nosotros, estar en la calle, participar, abrazarnos, tomar mate, cosa que no podemos hacer en este momento, y estar, bueno, con todos. En este momento esta es la forma, y nada más, muchas gracias por estar. Araceli, yo también te sigo en la 750, así que te escucho también. Muy agradecida por todos, de verdad, muchísimas gracias. Un honor. Gracias, sí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, será hasta el próximo encuentro, que no sé, María del Carmen, ¿vos sabés qué va a ser lo próximo?
No, todavía no podemos pasar, no podemos pasar la parroquial. Sorpresa, entonces. Bueno, nos comunicamos, agradecemos todos los mensajes, muchísimos agradecimientos a Araceli, Laura, los compañeros y compañeras en el chat también. Un honor para mí, muchas gracias. Hermosísimas, hermosísimas. Se escuchó todo muy hermoso. Muy lindo, muy bonito. En la próxima invítenme para que participe con ustedes. Sí, claro. Recuerden que soy una persona mayor. Pero está encantada, encantadísima de tenerte como participante, desde ya. Como siempre, nunca nos queremos despedir, ¿viste? Estamos abrazados. Cuesta irse. Está la otra compañera. Araceli, tenés que unirte a algún grupo de adultos mayores. Por eso, Araceli, tenés que unirte a algún grupo. Bueno, por eso grupo no, a este grupo, algún grupo no, a este grupo. Araceli. Bueno, pero yo los conocí acá, invítenme a este. A este grupo. Yo armo uno en Moreno. Araceli, vos sos de provincia, ¿no? Yo soy de Moreno. Vivo en Moreno, sí. Está lejos. Yo les estoy cantando de Ciudad Evita. Pero no soy de provincia, yo nací Matanza en Caballito, en Buenos Aires. Muchas gracias, Araceli. Bueno. Muchas gracias, muy bueno, Araceli, hasta luego, me tengo que ir. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Laura. Gracias, Laura también. Y Laura. Gracias a los que organizaron. Y Laura. Gracias, Araceli. Gracias, chicas, compañeras. Muy hermosa. Seguiremos caminando juntas, militando juntas. Qué gran palabra, compañeras, qué gran palabra. Las mujeres no abandonamos nunca el lugar. Cuidémonos de este bicho, que vivas y vivos nos queremos. Exactamente. Así es. Así es. Los quiero. Un lujo esta tarde, chicas. Y chicos. Sí, la verdad que sí. Muy bueno. Muy emocionante. A Laura la vamos a comprometer para otra oportunidad, ¿eh? Ah, bueno. No se va a salvar de nosotros. Laura, buenísimo. Buenísimo, Laura. Amoroso. Estamos a las son Alberto, Muchas gracias. Sí, Edgardo. Ya que Alberto, bueno, firmó el contrato de exclusividad con Laura, decirle a Laura que estamos y a todos los compañeros que estamos pensando una peña para el Día del Jubilado. Así que seguramente a Laura la vamos a convocar, si ella puede acompañarnos ese día, porque estamos pensando una peña para juntarnos, pero vamos a tener que bailar también, ¿eh? Ajá, bueno. No solo Bueno, para que vaya sí, encantado. El 20 de septiembre, ¿no? Bueno, y Raquel Márquez, que nos cante unos tangos, ya está acá, la estoy viendo. Ah, sí. Raquel, Qué buenos guitarreros, va a haber de todo. Sí, con guitarrero, seguro. Bueno, Gladys nos recitará algún poema. Ah, sí, también. Seguro. Un cuento, sí. Y podemos invitar a un charanguista también, que Laura tiene amigos que tocan el charango. Ah, sí. Bueno, Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos. A cuidarnos. A cuidarnos. Para todos un aplauso. Bueno, chao chicos, chicas, voy cerrando, ¿eh? Gracias, María Adela. No, al contrario. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Abrazos. Chao. Chao.